Padre. Padre, que tu palabra siga corriendo en el nombre de Jesucristo y estableciendo tu reino, estableciendo tu presencia, estableciendo tu voluntad en el nombre de Jesucristo, porque creemos que en todo lugar donde la palabra se predique, tu voluntad viene a ese lugar. Todo lugar donde la palabra llegue, donde la palabra entre, Señor, creemos que tu voluntad viene a esos lugares, Padre, en el nombre de Jesucristo, y te damos gracias en esta noche. Amén, amén y amén. Amén. Así es, la palabra dice, la escritura, que la palabra nos limpia. Sé que entre más escuchamos la palabra va limpiándonos de toda esa contaminación que hemos adquirido, ¿verdad? Del mundo, contaminación de espíritus inmundos, contaminación que hay en todo lugar. Cada vez que escuchamos la palabra va rompiendo y abriendo caminos. Amén. Y ayer tuvimos un día maravilloso, un día de rompimiento. Yo estoy segura que ayer los cielos fueron estremecidos, la tierra fue estremecida, y que la iglesia se levantó en una intercesión que produjo un rompimiento, una liberación sobrenatural. Amén. Y que cosas hizo Dios ayer que se van a manifestar en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses. Amén. Se va a manifestar esa guerra espiritual que logramos hacer en el día de ayer. Así que le damos la bienvenida a todos los que nos ven, denle la bienvenida a todos los que nos ven por redes sociales. Bienvenido a Casa de Oración. Amén. ¿Sabe qué? Quiero decirle algo que el Señor me ministraba, y yo le decía al Señor: yo quiero que todo el mundo en esta casa, en la casa y en sus casas, estén orando siempre con todo tipo de oración, como dice Efesios capítulo 6, versículo 18. Con todo tipo de oración. Amén. Así que todo el mundo tiene que aprender a orar con todo tipo de oración. La mejor manera de desarrollar en la oración, usted necesita orar en su casa. La mejor manera de desarrollar oración es venir a interceder con los que ya están intercediendo, entrar en esa atmósfera y comenzar a orar así. Y usted debe orar así en su casa también, debe tomar esa autoridad, ese dominio sobre los aires de su casa. Porque la Escritura dice en Efesios capítulo 4 que Jesucristo estableció los ministerios para edificar la iglesia, para que todos estén a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. ¿Eso qué quiere decir? Que todos debemos estar en el mismo nivel espiritual. Esa es la intención del ministerio, edificar la iglesia, preparar la iglesia para que todos estén. ¿Qué quiere decir eso? Y ese es el anhelo de Dios, que todos nosotros estemos todos los días en el poder del acuerdo, en el poder de la unidad, todos orando en su casa, todos orando en la iglesia, pero también en la casa, orando con todo tipo de oración. No nada más la pastora, ni los mentores, ni los líderes. Es el deseo de Dios que usted, aunque sea discípulo, creyente, porque la Escritura dice que el que creyera en Jesucristo, las obras que hizo Jesucristo, Él las hará también. Así que solamente hay que ser creyente. Así que el deseo de Dios es que todo creyente en su casa esté haciendo todo tipo de oración, diga conmigo, todo tipo de oración. Oración en lenguas, oración en el espíritu, oración en conversación con Dios, intercesión, guerra espiritual, todo tipo de oración, declaración, decreto, todo según le guía el Espíritu Santo, pero es la voluntad de Dios que todos estén haciendo todo tipo de oración. Así que si usted está practicando solamente un tipo de oración, debe comenzar a tener ese deseo y decirle al Señor: yo quiero hacer todo tipo de oración, declaración de la palabra, decretos de la palabra. Amén. Porque se imagina que eso era lo que ocurría en el libro de los Hechos. Habían 120 personas haciendo el mismo tipo de oración. Todos estaban orando con todo tipo de oración. Todos estaban creyendo lo mismo. Y eso fue lo que trajo un rompimiento y un gran avivamiento en ese tiempo,
porque todos estaban orando todo tipo de oración. Diga conmigo, yo voy a orar todo tipo de oración que está en la palabra de Dios. Debemos orar por esa sanidad, debemos orar por esa salud divina, debemos orar reclamando la sanidad, la obra de Cristo en la cruz del Calvario a favor nuestro. Debemos estar orando, proclamando el poder de la sangre de Jesús de Nazaret, proclamando ese poder de la sangre de Cristo, apropiándonos de la redención a través de Jesucristo, de la sanidad a través de Jesucristo. Todo deberíamos estar orando, porque cuando creemos y oramos, ¿verdad? Cosas suceden en la tierra porque hay un pueblo que se está moviendo en fe. Y le quiero expresar mi deseo, mi anhelo, mi corazón, porque es el de Dios que pone en mi corazón. Es que no solamente los intercesores oren, sino que usted como creyente también se levante en su casa a orar, a clamar. Amén. Que se levante en su casa un tiempo de oración a declarar y a decretar. Alguien me decía, ¿y cómo hago para orar así? Bueno, yo todavía entro a mi cuarto de oración con papelitos, con puntos, con textos bíblicos. Todavía voy ahí con las anotaciones a orar. Así que usted debe anotar puntos específicos bíblicos, entrar y declarar la palabra, creer a Dios hasta alcanzar ese rompimiento. Amén. Debemos poner eso en práctica. La iglesia tiene que entrar en esos niveles de oración. Amén. Así que nosotros lo estamos haciendo, estamos yendo a nuevos niveles de oración, nuevos niveles de guerra espiritual. Le mostré ayer que dijo Jesús que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Usted tiene que creerle a la palabra de Dios y comenzar a atar ese espíritu que está destruyendo a la familia, que está destruyendo a nuestros seres queridos, ¿verdad? Nuestras vidas. Y una de las cosas que le quiero compartir cuando nosotros oramos, nosotros somos seres que Dios nos puso emociones. ¿Cuántos saben que tenemos emociones? Amén. Dios las hizo, las emociones. Pero cuando hay opresiones demoníacas o opresiones del maligno hacia nosotros, que hoy día que están por todos lados, él anda como león rugiente, el enemigo cuando nos oprime afecta todo nuestro ser, afecta nuestras emociones, afecta nuestra alma y afecta el cuerpo también. Porque tenemos emociones, tenemos alma, y por eso nuestras emociones a veces están sube y baja, están cambiando, porque el enemigo nos oprime, y cuando él nos oprime, entonces nuestras emociones responden a esa opresión. Entonces, mi experiencia ha sido que cuando comenzamos a orar y a atar al enemigo, a atar ese espíritu de miedo y echarlo fuera de nuestras vidas, y tenemos ese tiempo de intercesión y de oración, usted mantiene sus emociones estables. ¿Comprende? Eso lo produce la oración. Usted mantiene su alma protegida, limpia, ¿verdad? Porque eso lo produce la oración. Amén. Entonces, me contaba Cecilia ayer cuando fui a abrazarla, me dice, gracias, primera vez que tengo el contacto físico con ella, ella me abraza, no sé si prepararon ese testimonio, ¿sí? ¿No? Ok, me abraza y me dice, muchas gracias porque desde que estoy en Sembradora ella se conecta, yo dije ayer, se conecta con nosotros en Meet. Y me dijo esto, desde que estoy en Sembradores, o sea, a través de mí, escuchando todo esto me ha ayudado mucho. ¿Por qué? ¿Por qué nos ayuda la oración, la declaración? Porque es la palabra de Dios, es la espada. Y es la palabra viva que corta las acechanzas del enemigo, las opresiones del enemigo. Así que cuando la persona comienza a escuchar la palabra de Dios y comienza a abrazar la palabra y dejar que la palabra haga su efecto en nosotros, esa palabra va cortando todo lo que el enemigo está mandando a nuestras vidas, porque hay un mundo espiritual que usted y yo no vemos, pero que está detrás de nosotros actuando
para nosotros, para oprimir nuestras vidas. Pero cuando comenzamos a escuchar la palabra de Dios, aunque usted no entiende y usted esté sentado ahí escuchando la palabra de Dios va a estar trabajando en nuestras vidas para liberar, para sanar, para romper, para destruir, y va creando en nosotros confianza, seguridad, paz, va trayendo en nosotros, amén. Entonces hay que ser paciente y esperar que la palabra vaya haciendo todo ese proceso de limpieza en nuestras vidas, porque la Escritura dice que la palabra nos limpia, es la palabra la que nos limpia. Entonces yo le decía una vez a alguien, a veces venimos al Señor, yo vine al Señor cuando yo tenía casi 30 años, así que fueron 30 años que estuve sin el Señor, así que la palabra tuvo que trabajar para limpiar 30 años de suciedad, 30 años de basura, 30 años. ¿Comprende esto? Así que no podemos pretender que en una sentada en la iglesia, en un servicio en la iglesia, la palabra me limpie 30 años. Que mi alma atrapó de mentiras, de engaños, de ideologías, de ideas, de errores, de mentiras. ¿Tú sabes lo que era 30 años escuchar mentiras? Ahora la palabra tiene que comenzar a limpiar toda esa mentira, todo ese error, todo ese engaño, sacar toda esa basura. Entonces la palabra comienza a hacer esa limpieza en nuestras vidas, y por eso a veces toma más a unas personas que a otras, amén. ¿Comprende? Eso es lo que hace, y por eso Dios manda a predicar la palabra. Esa es la importancia de predicar la palabra del Señor. Así que diga conmigo, oyendo y haciendo. La mejor manera de limpiar, así se llama el tópico de esta noche que quiero compartirle, muy sencillo, oyendo y haciendo. Es el tópico de esta noche que quiero compartirle, porque la palabra usted la está escuchando y la palabra está trabajando en su espíritu, en su alma, en su ser. La palabra está trabajando, amén, en nosotros. Entonces, la clave para que esa palabra, ayudarle a la palabra a trabajar en nosotros, es que cuando oímos la palabra, la pongamos en práctica, amén. La podamos poner en práctica. Y ayer vimos en el libro de Proverbios 16:5, ¿verdad? Que creo que era Proverbios. No, perdón, esa no era. Hoy creo que la saqué de mis anotes. La palabra de ayer. Ajá, ya la vi. 6, 16, 19. Gracias. Dice, para hacer una introducción, para entrar al tema, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Ayer hicimos una guerra espiritual contra el espíritu de Leviatán. El espíritu de Leviatán es el que opera contra nosotros y es el que produce el orgullo, la arrogancia. Diga conmigo fuerte: orgullo, arrogancia, altivez. Él es el que produce todo eso en nosotros, que seamos orgullosos, que seamos altivos, lo produce este espíritu en nosotros. Entonces dice la Escritura que Dios aborrece 6 cosas y aún 7 abomina su alma. La palabra abominar significa que Dios lo detesta, que Dios lo desecha, que Dios lo reprueba, que Dios no lo acepta, no lo tolera, que no lo quiere. ¿Comprende esto? Entonces, usted tiene que comprender esto, porque si usted y yo tenemos este comportamiento, Dios nos va a desechar con ese comportamiento. ¿Se recuerda que le dije ayer? Satanás y la tercera parte de los ángeles del cielo fueron botados del cielo por mentirosos. Diga conmigo: renuncio hoy a la mentira. Renuncio hoy a la mentira. Y decido caminar en la verdad. No tenga miedo de decir la verdad. No es que se molesta si le digo la verdad. Deje que la gente se moleste. Pero usted camine agradando a Dios. Deje que la gente se moleste. Pero Dios dice, aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos quiere decir orgullo, arrogancia, altivez, ¿ok?
Los ojos altivos, Dios lo aborrece. La lengua mentirosa, cuando pegamos mentiras, Dios lo aborrece. Las manos derramadoras de sangre inocente, Dios lo aborrece. El corazón que maquina pensamientos inicuos, el corazón que está pensando, ir en contra de la voluntad de Dios, Dios lo aborrece. Dice, los pies que se apresuran a correr hacia el mal, a hacer el mal, Dios lo aborrece. El testigo falso que habla mentiras, Dios lo aborrece. Y el que siembra discordia entre hermanos, Dios lo aborrece, amén. Todo esto es abominable para el Señor, y abominable quiere decir que Dios lo detesta, que Dios no lo aprueba, ¿verdad? Que Dios no le agrada esto, amén. Que Dios no quiere saber nada de esas abominaciones. O sea que Dios lo desecha de él, así que es importante comprender, porque nosotros debemos estar cerca de Dios. Debemos estar con Él y Él caminar con nosotros y nosotros con Él. Entonces, si ponemos en práctica esto, nosotros lo que hacemos es apartarnos de Dios porque ponemos en práctica esto. Entonces, es importante comprender esto para sacarlo de nuestras vidas, porque el diablo nos quiere engañar para que practiquemos cosas, para que nosotros caminemos apartados de Dios. El diablo anda viendo como león rugiente cómo nos devora. Y la manera de devorarnos es engañarnos. Así que no existen mentiras blancas, ni mentiras rojas, ni negras. Todas son negras. Amén, todas son oscuras. Entonces, es importante comprender esto porque el diablo quiere hacernos creer que mejor es mentir para no lastimar a la gente. Entonces, y eso es mentira porque él es el padre de la mentira. Satanás es el padre de la mentira, ¿ok? Entonces debemos aprender a tomar responsabilidad, a hablar la verdad, y nosotros no podemos tratar de complacer a la gente. Nosotros no estamos en esta tierra para complacer a la gente, estamos para complacer a Dios. Entonces eso es importante. Usted y yo nunca vamos a poder complacer a todo el mundo, no vamos a quedar bien con todo el mundo. Así que tenemos que aprender a decidir por quedar bien con Dios. ¿Usted comprende esto? Tenemos que aprender a escoger a quedar bien con Dios, porque no podemos quedar bien con la gente, con todo el mundo, con unos sí, con otros no. Así que debemos enfocarnos, dice la Biblia, que debemos tener puestos los ojos en Cristo Jesús. Así que debemos agradar a Dios y por eso es importante aprender la palabra. Entonces, dice, quiero mostrar Proverbios 16:5. Dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón y ciertamente no quedará impune. Hay una traducción que dice a los que se creen mejores que otros, que es altivez, a los que se creen mejores que otros. Y Dios dice, castigará a los orgullosos. Otra traducción dice, Dios va a castigar, o sea, no quedará impune, o sea, recibirá un castigo toda persona que se cree mejor que otro, ¿ok? ¿Quién es una persona que se cree mejor que otro? Es una persona orgullosa. Ahora, escúcheme lo que le voy a decir. Es importante orar, renunciar a esto, porque a veces sin darnos cuenta de una manera inconsciente podemos actuar con orgullo, ¿ok? Yo quiero profundizar en los próximos días sobre ello, porque eso hay que arrancarlo de nuestras vidas. A veces inconscientemente estamos actuando en orgullo y no nos damos cuenta, así que necesitamos del Espíritu de Dios, porque no vemos a veces no vemos que estamos actuando en orgullo. Entonces debemos depender del Espíritu Santo y pedirle que nos muestre si hay áreas en nuestras vidas que estamos actuando en orgullo para sacarlo de nuestras vidas. Ahora, yo creo que toda persona que rechaza la palabra de Dios está actuando en orgullo. ¿Por qué? Porque está diciendo, yo no necesito a Dios, yo dependo de mi trabajo, de mí mismo, de lo que yo sé, de lo que yo tengo, de lo que yo creo. Entonces, debemos aprender a ser humildes como Jesús. La humildad es una cualidad de Jesucristo. Él dijo, sean mansos y humildes como yo y encontrarán, ¿qué? Descanso a su alma.
Fíjese que Jesús dice que cuando nosotros actuamos en humildad encontramos descanso en el alma. O sea que hay mucha agitación, muchos problemas, mucha agitación. ¿Es por qué? Porque no hay humildad muchas veces. Entonces debemos aprender a encontrar ese nivel de mansedumbre donde encontremos esa paz. Amén. Entonces, oyendo y haciendo. Entonces, esto es abominación para Dios. La palabra abominable es traducida en varias palabras hebreas y le voy a dar algunos siguientes significados. Algo repulsivo, algo detestable, ofensivo. Entonces, vamos, 3 cosas, solamente como modo de introducción que usted puede ver profundamente en su casa. 3 cosas que Dios aborrece y que está una y otra vez en la Escritura: la perversión sexual, Levítico 18, 22, 26. Dios aborrece todo tipo de perversión sexual. Bueno, aquí está, lo vamos a ver: no te echarás con varón como con mujer. Eso es abominación para Dios. ¿Comprende esto? Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Abominación es perversión, ahí está en la Escritura. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada. Mire esto: y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Dice que por estas prácticas la tierra fue contaminada. Por eso es abominable para Dios esta práctica. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Amén. Dice que debemos por eso guardar los estatutos de Dios. Cuando nosotros quebrantamos los estatutos de Dios, estamos contaminando la tierra. Y con la tierra, todo lo que hay ahí, la gente se contamina, nosotros nos contaminamos. Entonces es importante comprender eso. Al guardar los estatutos de Dios, nosotros comenzamos a ser limpios por esa sangre de Jesucristo. Amén. ¿Está aquí? Entonces, bien importante, por eso la palabra es importante enseñarla, predicarla, hablarla, dársela a otros, hacer que corra. La palabra tiene que correr, porque a medida que la palabra corre y la gente la abraza, estamos limpiando la tierra. ¿Amén? Entonces, número 2, orgullo. Proverbios 16:5, ya lo vimos en antes. 4 cosas que Dios aborrece son el orgullo, la perversión sexual. Ya vimos Proverbios 16:5, Dios castiga a los orgullosos, a Dios no le agrada el orgullo. Número 3, la idolatría. Deuteronomio 7, 25, 26 habla de la idolatría. Eso es abominación, debemos desecharlo de nuestras vidas. Desechar esta práctica, ¿ok? No la gente que la practica, sino la práctica, ¿ok? Cuidadito, porque Dios no hace acepción de persona. No es desechar a la gente, sino esta práctica. Por eso Dios necesita nuestra intercesión. Por eso necesita nuestra oración en todo tiempo, en todo tipo de oración. Amén. Porque necesitamos arrancar estas prácticas de nuestra tierra, arrancar esta práctica de nuestras casas, de nuestras familias. ¿Verdad? Arrancar estas prácticas de las escuelas, de las universidades, de los lugares de trabajo. Hay que arrancarlo. Por eso Dios nos llama como hijos de Dios, que todo lugar donde vayamos estemos arrancando y estableciendo el reino de Dios. Amén. Y por eso nos da autoridad para que todo lo que atemos en la tierra sea desatado en los cielos, y para que todo lo que desatemos sea desatado también en los cielos. Por eso Dios nos reviste de una autoridad para nosotros orar y limpiar esos territorios. Entonces es importante comprender esto. Usted va a ver hoy por qué es importante ser hacedores de lo que oímos de la palabra de Dios. Entonces, la idolatría. Dice: las esculturas de sus dioses
quemarás en el fuego. Quería enseñarle también a la gente por qué hacemos lo que hacemos en Sembradores. Quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa para que no sea anatema. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás porque es anatema. ¿Y a dónde es lanzado? Al fuego. Amén, por eso quemamos todo lo que es idolatría, porque a Dios no le agrada. Amén. Entonces es bien importante comprender esto. Ahí 25 ya, ¿sí? Gracias. Entonces la idolatría también es abominable. Diga conmigo, pues es abominación a Jehová. Y la idolatría no es la idolatría solamente imágenes. Todo lo que es idolatría es aquello que ocupa un lugar, el lugar de Dios en su vida. O sea, lo que reemplaza el servicio a Dios, lo que reemplaza la adoración a Dios. Así que hay muchas cosas que tenemos que poner en el fuego, nuestros deseos, nuestros anhelos, pero en el fuego del Espíritu de Dios. Esa es una manera de orar, Señor. Mis miedos, hay gente que los miedos no le permiten servir a Dios, no le permiten obedecer a Dios. Entonces tiene que poner los miedos en el fuego del Espíritu. Amén. Hay que poner todo aquello que no te permite obedecer a Dios en el fuego del Espíritu, porque Dios abomina todo lo que es idolatría. O sea, cuando nosotros, ¿por qué Dios aborrece tanto la idolatría? Porque la idolatría le quita el lugar que le pertenece a Él. ¿Entiende esto? Le quita el lugar que le pertenece a Él. Así que por eso Dios lo aborrece y lo desecha de nuestras vidas. Entonces, y la adoración hipócrita. Una de las cosas que Dios quiere es que le adoremos verdaderamente, correctamente. Amén. Entonces, Dios no quiere, Isaías 1:13 dice, no me traigas vanas ofrendas. Diga conmigo, toda ofrenda vana. O sea, todo lo que le damos a Dios sin el vano que es, sin el verdadero sentido, que viene de la vanidad, ¿ok? Que viene por vanidad y no por un verdadero sentido, es una adoración vana. Dios lo aborrece también. El incienso me es abominación, dice el Señor, la luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir, son iniquidades vuestras ofrendas solemnes. No es que eso sea abominación, eso que se hace, sino lo que se hace vano. ¿Entiende esto? Que se hace por hacer, sin el verdadero sentido. Entonces, eso es abominación para el Señor, y es por eso que nosotros debemos comprender que Dios aborrece todo eso que no proviene de Él. Amén. Así que debemos aprender a renunciar. Diga conmigo, yo renuncio al orgullo, a la mentira, a la idolatría, a toda, dijimos ahí también, a toda orgullo, idolatría, perversión sexual. Gracias. Diga conmigo, yo renuncio a todo tipo de perversión sexual en el nombre de Jesucristo. No, Dios no aborrece el que practica la perversión sexual, sino el pecado de perversión sexual. Recuerde que Dios Padre dio a su Hijo Jesucristo por amor del mundo entero. Dios ama a todo el mundo, Dios ama a todas las personas. Lo que no ama es ese pecado que se practica, lo que aborrece es esa práctica. Entonces por eso Dios está esperando que su pueblo ore para destruir ese pecado, esa práctica. Amén. Entonces, dijimos ayer que Satanás es el padre de la mentira, es un homicida desde el principio, es un asesino que engaña, nos engaña. Por eso debemos estar velando y orando en oración para no ser engañados, ¿verdad? Debemos siempre orar para que el Espíritu Santo abra nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para que podamos ver las formas o las maquinaciones que Satanás usa para destruirnos. ¿Cómo se logra eso? Orando y conociendo la palabra, leyendo la palabra, escudriñando la palabra para que el enemigo no nos engañe y podamos, ¿verdad?, permanecer unidos al Señor. Entonces, vamos a hablar un poquito del espíritu de estupor. Amén. Vamos a hablar un poquito del espíritu de estupor.
Dijimos que el tópico de hoy es oyendo y haciendo. Es importante que todo lo que nosotros aprendamos, este es el objetivo esta noche, que usted comprenda que todo lo que usted aprende de la palabra de Dios lo tiene que poner en práctica. Y le cuento algo, incluyendo la oración. Usted no puede decir solo voy a orar. Usted debe aprender a que tiene que hacer todo tipo de oración, porque eso es lo que dice la palabra. Y el Señor y el Espíritu Santo me ministró que tenía que meter esto a la iglesia, porque había gente muy pasiva en sus oraciones personales. Toda pasividad en la oración personal tiene que romperse en esta casa. Toda pasividad en la oración personal tiene que terminar. ¿Por qué? Y eso lo vamos a entender esta noche. El Señor nos manda a orar con todo tipo de oración, en la iglesia, en la casa, en el camino, al acostarse, al levantarse, en todo tiempo, en todo momento. Pero usted no puede acostumbrarse a un tipo de oración, gracias Señor, solamente eso no. Todo tipo de oración, dice el Señor. Ahora vamos a ver la importancia de todo lo que escuchamos de la palabra de Dios, por qué tenemos que ponerlo por práctica. Y quiero hablarle del espíritu de estupor. ¿Qué es el espíritu de estupor? ¿Cómo afecta a una persona el espíritu de estupor? ¿Y por qué envió Dios este espíritu a algunas personas? Vimos hace unos días atrás sobre la ceguera espiritual y vimos que el Dios de este mundo, ¿verdad? Vimos ayer que el Dios de este mundo ciega el entendimiento de los incrédulos. ¿Se acuerdan? Ajá. El Dios de este mundo, recuerda que nuestro Dios no es de este mundo, nuestro Dios viene de la eternidad, Él habita en la eternidad, Él es nuestro Dios eterno, amén. Y vimos ayer que el Dios de este mundo ciega el entendimiento de los incrédulos. Diga conmigo, renuncio a toda incredulidad. ¿Y quién es un incrédulo? Un incrédulo es el que escucha la palabra y no la pone por obra, no la pone por práctica. Entonces tenemos que comprender esto. Un incrédulo es el que escucha la palabra y no la pone por práctica. ¿Por qué no la pone en práctica? Porque no está creyendo. Ahora eso es un peligro y de eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿Cómo podemos mantenernos libres del espíritu de estupor? La palabra estupor, Romanos 11, 7, 8. Romanos 11, 7, 8 dice, ¿y entonces qué? ¿El pueblo de Israel no consiguió lo que buscaba? Solo lo logró la gente que Dios eligió y los otros se volvieron tercos. Como está escrito, Dios los puso a dormir, les cerró los ojos para que no pudieran ver y cerró los oídos para que no pudieran oír, y así siguen hasta el día de hoy. Está hablando de Israel. Búscame la versión Reina Valera. Escucha esto. Dios está hablando de Israel. Israel como nación temporariamente rechazada por la incredulidad. ¿Cuántos saben que Israel se volvió incrédula? Entonces Dios rechazó a Israel. Por eso usted tiene que entender esto. Dios rechazó a Israel por ser incrédulo, por ser incrédula esta nación. Dios la rechazó. Entonces, esta palabra que estamos leyendo dirigida a Israel, está enseñando el apóstol Pablo a Israel incrédulo. Entonces, miren lo que dice esta versión. Quise mostrarle las dos versiones porque le voy a mostrar la traducción del espíritu de estupor. Dice, ¿qué pues lo que buscaba Israel? No lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. ¿Qué es el espíritu de estupor? Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. O sea, Dios le dio a Israel el espíritu de estupor. Y dice, Israel lo que buscaba no lo pudo alcanzar. Israel lo que buscaba no lo pudo alcanzar. Pero los escogidos de Dios, diga conmigo, yo soy escogida de Dios.
Dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Amén. Mira esto. Israel no pudo alcanzar lo que quería. Pero los escogidos de Dios sí lo alcanzaron. Pero dice, y los demás fueron endurecidos. Preste atención lo que hace el espíritu de estupor. El espíritu de estupor, que cuando viene a las personas, endurece el corazón. ¿Ok? Y el corazón no es sensible para recibir la palabra de Dios. Y como está escrito, Dios le dio un espíritu de estupor, ojos que no veían y oídos con que no oían hasta el día de hoy a Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué? Ellos tuvieron un problema de incredulidad. ¿Comprende esto? ¿Por qué no nos podemos dar el lujo de no creer? Cuando una persona, aunque escuche la palabra, decide no creer, dice la Biblia, ya no es el diablo que lo ciega. Hay dos tipos de ceguera espiritual. En la ceguera que viene al que no conoce la palabra, al que está en el mundo, el que no ha escuchado la palabra. Por ellos oramos destruyendo el espíritu de ceguera espiritual para que a ellos le pueda resplandecer el evangelio de Cristo. Pero aquí está hablando del que le resplandeció el evangelio de Cristo y no lo creyó. Y vino un espíritu de estupor. O sea, que tiene ojos y viendo la palabra no la pueden ver. Y escuchando la palabra no la pueden oír. ¿Comprendes? Y tú tienes que aprender, yo tengo que aprender esto. ¿Con qué lidiamos? ¿Con qué oramos? ¿Verdad? Porque si yo me encuentro una persona que conoce la palabra pero no le da la gana de obedecerle y viene a mí, yo no puedo orar por el espíritu de ceguera espiritual. Lo que tengo que llevar a esa persona a que le pida perdón a Dios por haber escuchado la palabra y no haberla obedecido cuando la escuchó. Tiene que arrepentirse. Y pedirle a Dios, y después que se arrepiente, entonces atar al espíritu de estupor y echarlo fuera. ¿Comprendes esto? Estos son dos escenarios totalmente diferentes. Porque cuando no escuchamos la palabra peligramos, cuando somos incrédulos a la palabra peligramos de que un espíritu de estupor venga a nosotros, que aunque estemos escuchando y aunque estemos oyendo, no podamos ver y no podamos escuchar. Por eso debemos aprender esto, es la importancia de aprender la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Está aquí? ¿Sí? ¿Usted oyó? Ah. ¿Usted vio la palabra? ¿La pudo ver? Amén, sí, pero dígalo sin miedo. ¿La pudo ver? ¿Lo recibió? Sí, amén, eso mismo. Amén. Yo quiero asegurarme que estamos con un pueblo lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Con un pueblo que cree, con un pueblo que está dispuesto a creer y a obedecer. Amén. Entonces, porque ahí es donde está el poder de Dios. Vamos a darle ese aplauso al Señor. Eso es importante, ¿ok? Amén. Porque no podemos pasarnos escuchando palabras. Gente escuchando palabras y no tiene fruto porque están escuchando y no oyen. Entonces hay que dar frutos. Diga conmigo, hay que dar frutos. Amén. Entonces, este espíritu de estupor es... ¿Ya vieron? Vamos a la traducción anterior. Dios le dio un espíritu de estupor. Ahora vamos a la versión anterior, a la PDT. La otra que estamos usando es la PDT. Dice, y entonces que el pueblo de Israel no consiguió lo que buscaba, solo lo logró la gente que Dios eligió y los otros se volvieron tercos, incrédulos, como está escrito. Dios los puso a... Y la otra versión, Dios le dio un espíritu de... ¿Y qué significa estupor entonces? Le voy a dar la traducción de la palabra estupor. Es una disminución de la actividad de las funciones intelectuales. ¿Ok? Es una disminución. Hay gente que viene a la iglesia, escucha la palabra, la predicación y se hacen como que no fue con ellos, se fueron y no hicieron nada de lo que ese día Dios les enseñó. Le voy a decir algo.
Cuando nosotros escuchamos la palabra y no hacemos nada de lo que aprendimos, no solo deshonramos a Dios, deshonramos la palabra, deshonramos al Espíritu Santo, pero también deshonramos al hombre y a la mujer de Dios, el que predica. ¿Comprende esto? Porque es todo un trabajo y una logística para enseñarle. Y es como que si usted fuera a estudiar a la universidad y le enseñan y usted no pone por práctica. Y lo primero que tiene que aprender es a honrar a Dios, aunque nos cueste. Debemos honrar a Dios en todo momento. Entonces, dice, y por eso le quiero poner el temor de Dios hoy, para que usted aprenda a honrar a Dios cada vez que usted escucha la palabra. Dice, disminución de la actividad de las funciones intelectuales, acompañada de cierto aire o aspecto de indiferencia e insensibilidad. ¿Se acuerdan? Corazón endurecido. Insensibilidad, torpeza y desánimo, pasmo, pasividad, enfriamiento, apatía en algún grado. Diga conmigo, ¿usted ha visto a gente apática, apatía? A veces creemos, antes yo creía, esa persona está apática porque está ofendida, porque está... No, escuche. Usted puede ofender a alguien y alguien lo puede ofender a usted, pero por eso no nos mandan un espíritu de estupor. Usted tiene que perdonar y yo tengo que perdonar. Si le ofenden, usted tiene que perdonar. Si me ofenden, yo tengo que perdonar. ¿Comprende esto? Entonces, porque yo he escuchado, no, la persona está así porque está ofendida, por eso no quiere servir. Ah, no, la persona está así porque está ofendida. No está así porque está ofendida, está apática porque escuchó la palabra y no la puso por obra. Pereza, desánimo. Ay, hay gente que dice, ¿a cuánto les ha pasado? Ay, tengo desánimo porque es que la pastora me regañó, porque la pastora hizo esto, o porque el hermano hizo esto, o porque el mentor hizo esto, o porque el líder hizo esto. No. Ojo. Cuando escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos por obra, hay un espíritu de estupor que viene a atraparnos para que no oigamos y no veamos porque ya se nos enseñó y rechazamos. ¿Comprende esto? Entonces, es importante comprender esto. Entonces dice, la palabra estupor también significa sueño. Diga conmigo, sueño. O sea, Dios los puso a... ¿Cómo los puso Dios? Los metió ahí en un cajón a dormir. Duerman un poco. Los puso Dios a dormir. Entonces, eso es bien importante comprender esto. La palabra nos pinta en cuadro de una persona que está dormida, lo que está diciendo aquí, y aunque en su conciencia pueda oír la alarma sonando para despertarle, el sueño es tan fuerte que le impide responder y sigue dormida a pesar de las consecuencias. O sea, escuche, así de sencillo. Para despertar de ese sueño hay que pedirle perdón a Dios. Por eso yo hice lo que hice ayer. Por eso le llevé a usted. Y yo quiero enseñarle esto al liderazgo, a los discípulos, a los mentores. Y esto es importante. Por eso yo lo puse ayer. ¿Por qué? Porque Dios le ha dicho a usted que el enemigo anda viendo como león rugiente cómo devorar y que no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino principados, potestades, gobernantes y huestes de maldad espiritual. ¿Es cierto que se lo he dicho? Entonces, cuando usted entró en una guerra espiritual y usted y yo no corrimos a orar, no corrimos a poner la palabra que aprendimos por obra, pues porque somos incrédulos. Entonces, esto puede abrir la puerta a que vea un espíritu de estupor. ¿Comprende esto? Por eso ayer yo les puse a orar pidiéndole perdón a Dios, porque cuando usted tuvo la guerra, el ataque, usted tenía que hacer guerra contra los principados, potestades, gobernantes y huestes de maldad espiritual en las regiones celestes. Y usted no puso por obra la palabra, yo no puse por obra la palabra. Entonces tenemos que pedirle perdón a Dios.
¿Por qué? Porque no reconocimos la herramienta de la palabra, cómo actuar ante la situación. Y a veces lo manejamos de forma carnal o de forma humana. ¿Comprende? Se me quedaron en silencio. Entonces, ¿por qué? Por eso yo tengo que pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque tuve un escenario y yo actué diferente en el escenario. Por eso cuando hay un ataque del enemigo, una situación en nuestras vidas, yo tengo que meditar cómo yo tengo que manejar eso. Orar, buscar en la palabra respuesta para manejar esa situación. Porque Dios manda ese espíritu de estupor, ¿verdad? Que viene por la incredulidad de la palabra, por lo que hacemos. Entonces, la palabra dice que dormido a pesar de las consecuencias, le cerró los ojos para que no pudieran ver, le cerró los ojos para que no pudieran oír. Ahora, yo no creo que en la primera vez que yo no haga algo me viene un espíritu de estupor. Pero cuando usted insiste y persiste de manejarlo diferente, peligramos de que venga un espíritu de estupor. ¿Comprende esto? Entonces, eso es importante por eso, de que la iglesia comprenda cómo operar con la palabra en todo asunto. Amén. ¿Está claro, verdad? En todo asunto. Hay gente que me viene a preguntar, aunque ya yo sé la respuesta, que me va a decir que tengo que ir a orar. Amén. Es que no le puedo responder otra cosa porque eso es lo que nos manda la palabra. ¿Verdad? Entonces, y les digo, están en guerra, así que hay que orar. Y la gente a veces dice que ya yo sé que me va a decir que tengo que orar, que ya tengo que perdonar. Sí, porque no podemos decir otra cosa, porque eso es lo que nos manda la palabra. Amén. Entonces, algunos significados de dormir. Vamos a ver algunos significados de dormir según la Biblia. Según el diccionario bíblico, es un adormecimiento. Se lo voy a traducir rápidamente. El adormecimiento significa acallar, calmar. Dormido, el que está dormido no habla. Amén. Así que, ¿comprendes? Ese adormecimiento no te permite hablar, por eso hay que hablar la palabra. Sosegar, estar en pasividad, entorpecerse, entumecerse, somnolencia, letargo profundo y prolongado. ¿A usted no le ha pasado que usted dice, ay, pero si yo sabía eso y por qué no lo hice? ¿Verdad? Todo eso, por eso yo metí al pueblo ayer en pedirle perdón a Dios por no responder ante la situación como la palabra espera que respondamos. ¿Por qué? Para que se retirara todo espíritu de estupor y usted pueda comprender y comenzar a recibir y a tener la revelación de cómo usted tiene que pelear su guerra espiritual. Somnolencia, pereza, falta de actividad, sopor, adormecimiento, amodorramiento. ¿Qué quiere decir? Pereza, fíjese, falta de actividad. O sea, una persona con un espíritu de estupor está con pereza y tiene falta de actividad. Letargo, estado de somnolencia profunda y prolongada. Sopor, periodo de tiempo en que algo permanece en inactividad. O sea, cristianos que se vuelven inactivos. ¿Por qué? Que no están activos. ¿Por qué? Porque escucharon la palabra, Dios les habló, recibieron la palabra que necesitaban. Hay gente que viene al servicio y dice, Dios me habló hoy. Y se fueron. Dios les habló, pero ellos no pusieron nada en práctica. ¿Verdad que sí? Entonces, letardo, ¿verdad? Reposo absoluto, la gente que está en reposo absoluto todo el tiempo y que no está orando en todo tiempo como manda la palabra. Pasividad, no hacer nada, someterse a la voluntad de otros sin oponer resistencia, someterse a la voluntad de Satanás. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hay una situación y un problema y usted la acepta. Usted la acepta. ¿Y cómo la acepta? No haciendo nada. Eso viene de un espíritu de estupor. ¿Y cómo yo no la acepto? Orando y rechazando en el nombre de Jesucristo. Rechazando en el nombre de Jesucristo. Sacando en el nombre de Jesucristo. Amén.
Entonces usted se somete a la voluntad de Satanás, sabiendo que no es la voluntad de Dios. Entonces, eso es peligroso para abrir una puerta al espíritu de estupor, por no responder como Dios espera que respondamos. Por eso la iglesia tiene que responder como Dios espera que respondamos. Usted tiene que responder como Dios quiere que respondamos. Porque Dios, fíjese, porque Dios le concede que sus ojos sean abiertos, que reciba la palabra, que usted vea. Pero Dios está esperando que usted responda a ello. Si usted no responde a ello, hay un peligro que vuelva a quedar adormecido como estaba antes en el mundo sin conocer de la verdad. Ese es el peligro. Entonces dice, y la siguiente palabra, apatía, es la impasibilidad, dejadez, indolencia, falta de vigor o energía. Gente que no tiene energía, ¿ok? Para hacer la guerra espiritual, le falta la energía para hacer la guerra espiritual. Entonces todo esto viene de el dormir. La persona dormida no tiene fuerza, no tiene energía, nada tiene. Entonces lo primero que hay que hacer es pedirle perdón. El pecado atrae el espíritu de estupor. Y recuerde que la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces el pecado trae el espíritu de estupor. Y después de que Adán y Eva pecaron, dice la Escritura que Dios vino y los comenzó a llamar y ellos no salían. ¿Comprendes? Los comenzó a llamar y ellos no salían. Estaban en un letardo, ya no respondían como respondían antes, estaban en un letardo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos la palabra y no la ponemos por práctica, peligramos, ¿verdad? Y eso es incredulidad. ¿Peligramos de qué? De que venga este espíritu que nos pone a dormir por no actuar, porque Dios está buscando gente que actúe, gente activa dentro del reino de Dios. El guerrero, el soldado, el policía tiene que estar activo, porque si no el ladrón viene. Usted ha escuchado ese texto bíblico que viene a mí ahorita, que en vano la guardia guarda la ciudad si Dios no la guarda. ¿Sí o no? A ver, escuche esto. ¿Qué entiende usted cuando dice si Dios no guarda la ciudad? ¿Que Dios va a venir a guardarla o será que Dios la guarda a través de nosotros? O sea, que la policía puede estar en la ciudad de David, pero si la iglesia está dormida, en vano la policía la guarda. Porque Dios guarda una ciudad a través de los intercesores, a través de los que oran, a través de los que interceden. Dios guarda la familia a través de los que interceden, a través de los que oran. ¿Comprende esto? Entonces, en vano guarda la guardia si la iglesia está dormida. Y por eso la iglesia no puede estar dormida. Diga fuerte así conmigo: no puedo dormirme. Dígalo fuerte así: no puedo dormirme. Amén. Entonces, aleluya. Entonces, el pecado atrae el espíritu de estupor. ¿Qué es lo que atrae el espíritu de estupor a nosotros? El pecado. Entonces vimos que ellos habían rechazado el mandamiento de verdad, la palabra que Dios le había ordenado. La rechazaron y pidieron la habilidad de responder perdieron la habilidad. ¿Qué hace el espíritu del estupor? Perder la habilidad de responder a la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? La palabra de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? La palabra de Dios. Se pierde la habilidad de responder a la palabra de Dios cuando pecamos no haciendo la palabra. Eso fue lo que perdió Adán y Eva, la habilidad de responder a la palabra de Dios. Amén. ¿Cuál es esa habilidad? Bueno, la palabra dice que hay que orar. Y nosotros no hacemos, porque no tenemos la habilidad de responder a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay pecado. Pero el pecado se tiene que romper esta noche en nuestras vidas. Diga conmigo: todo pecado esta noche se tiene que romper por la sangre de Jesús. Para que tu habilidad vuelva.
Diga conmigo, hoy vuelve mi habilidad de responder a la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos dos cosas. Cuando pecamos, confesar el pecado para que el pecado no atraiga el espíritu de estupor. Porque si no, ese pecado te va a hacer perder la habilidad de responder al llamado de Dios. Por eso la gente venía a la iglesia muy bien y después comenzaron a tener pereza de ir. Pereza de asistir. Venían entusiasmados sirviendo, después tenían pereza de servir. ¿Por qué? Porque perdieron la habilidad de responder a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque los atrapó el pecado por no confesarlo. Porque había orgullo. Porque la persona que tiene un espíritu de humildad dice, pequé, pero lo voy a confesar porque Cristo pagó el precio por su sangre de mis pecados. Fallé, pero lo voy a confesar. Amén. ¿Está aquí? Pero la gente, el diablo engaña a la gente y llena a la gente de excusa. Pero Dios no perdona excusa, perdona pecados. ¿Verdad que sí? Entonces la gente se llena de excusa. La verdad fue que pecó. Pero la gente dice, no, es que tengo mucho trabajo, no, es que tengo mucho esto, no, es que tengo mucho aquello. ¿Por qué? Porque el diablo los engaña. Entonces el pecado atrae ¿qué? El espíritu de estupor y perdemos la habilidad de responder a la palabra de Dios. Diga conmigo, hoy se rompe todo pecado en mi vida. Santiago 1, 22, 25. Mire esto, dice la palabra, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿A quién engañamos cuando solamente somos oidores de la palabra? ¿Usted ha escuchado gente que dice, a mí me gusta ir a escuchar la palabra? ¿Usted ha escuchado eso? Gente que le gusta escuchar la palabra. ¿Sí? ¿Los ha escuchado? Gente que dice, a mí me gusta escuchar la palabra. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Hay gente que le gusta escuchar la palabra, pero no le gusta hacer la palabra. Hay una diferencia entre escuchar y hacer, ejecutar la palabra de Dios. Amén, ¿está aquí? Sí, amén. Ahí voy a volver a repetir porque esto es importante. Hay gente que dice, a mí me gusta escuchar la palabra. Yo le hablo a ellos hoy. A Dios no le interesa que tú escuches la palabra. Dios le interesa que la pongas por práctica. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Porque cuando solamente somos oidores de la palabra, nos estamos engañando a nosotros mismos. O sea que si Dios dijo hoy, no más mentira, usted comprométase con Dios, no voy a mentir más. Diga conmigo, no voy a mentir más. ¿Por qué me voy a comprometer? Porque hoy aprendí que a Dios no le agrada la mentira, que Dios abomina la mentira. Hoy aprendí que Dios dijo que no le gusta el orgullo. Hoy voy a dejar de ser orgullosa. Hoy voy a romper con todo orgullo en mi vida, porque a mi Dios no le agrada el orgullo. Amén. Eso es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Hoy comprometámonos a que si hemos escuchado una enseñanza y que si nos enseñaron que a Dios algo no le agrada, vamos a romper con ello en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué más a Dios no le agrada? Los ojos altivos. ¿Qué más a Dios no le agrada? La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies que se apresuran al mal. Diga conmigo, hoy me voy a
tener cuidado con todo mi caminar, mis pasos, todo lo que voy a hacer, voy a tener cuidado. No voy a correr, sino que voy a meditar, voy a orar, voy a analizar todo lo que voy a hacer. Amén. Sí, ¿verdad que sí? Entonces dice él que nos engañamos a nosotros mismos cuando solamente somos oidores de la palabra. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esto incluye la oración y la intercesión. Todo tipo de oración, dice la Biblia. Todo tipo de oración. Así que si usted dice, es que a mí me da miedo atar a los principados, a las potestades, diga, hoy voy a perder el miedo. Si a mí me da miedo eso de atar al hombre fuerte, hoy voy a perder el miedo. ¿Comprendes esto? Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. O sea, que esas personas superficiales, lo que dice el apóstol. Y que es como que si te miraras en un espejo, te ves, pero cuando te vas te olvidas de cómo te ves, cómo eras tú mismo. Y dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Diga conmigo, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Será bienaventurado en lo que hace. Diga conmigo, soy bienaventurado en lo que hago. O sea que cuando ponemos por práctica la palabra de Dios, dice el apóstol que somos bienaventurados en lo que estamos haciendo. Amén. Dile que está al lado, eres bienaventurado. Esa es la importancia, amén. Hoy voy a perder todo miedo a la oración y a la intercesión en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque hay personas que dicen, bueno, esto me gustó de la palabra, es como si fuera un menú. Quiero esto y esto lo tomo, esto no me gusta, esto sí lo tomo. No, debemos ser hacedores de la palabra, porque la palabra es nuestro consejero. Y el consejo de Dios a través de la palabra, escúchame esto, es más, yo te quiero decir algo. Lo que ayer aprendiste y lo que hoy estás escuchando, te está preparando para la batalla que viene en los próximos días en nuestras vidas. Hoy Dios te está preparando y te está diciendo, te estoy mandando a cambiar tu oración porque la vas a necesitar para los próximos días. Y hoy Él te está dando la razón por la cual te dice, cambia tu forma de orar, cambia tu forma de interceder, cambia aquellas cosas. Solo usted y Dios sabe qué cosas usted sabe que están en la palabra y que usted no las pone por obra. Y Dios le está diciendo en este día, cambia esas áreas que no pones en práctica o no pones por obra, cámbiala en los próximos días. Digo, cámbialo a partir de hoy, porque en los próximos días lo vas a necesitar. ¿Comprendes esto? Amén, ¿estás aquí? Hay que ser hacedor de la palabra. ¿Por qué? Porque si oímos y no hacemos, nos convertimos en incrédulos. Y si somos incrédulos, vendrá un espíritu de estupor que nos tendrá en un letargo, en un adormecimiento. Y entonces, ¿qué va a ocurrir con ese adormecimiento? El enemigo va a atacar nuestros territorios, el enemigo se va a meter, el enemigo se va a introducir mientras que estamos dormidos. ¿Quién puede vigilar dormido? Entonces, ¿qué hace el enemigo? Que tú estés dormido porque no puedes vigilar. Y él se va a introducir y cuando nos damos cuenta ya está dentro. Entonces tenemos que comenzar ¿a qué? A pelear. Entonces, dormido no podemos pelear. ¿Quién puede pelear dormido?
Amén. Nuestro espíritu es el que está despierto y es el que está haciendo guerra mientras que estamos dormidos. Entonces, por eso no podemos estar en un letargo espiritual. Amén, ¿está aquí? No podemos estar en un letargo espiritual. Y quiero que sepa algo, todos nosotros hemos estado en un letargo espiritual. Lo hemos probado, lo hemos experimentado. ¿Y por qué ocurrió? Porque escuchamos la palabra y no la pusimos por práctica. Pero hoy el Señor te dice, hoy voy a romper ese espíritu de estupor, ese letargo en tu vida, para que comiences a poner por práctica la palabra de Dios. Porque tú lo necesitas, tu casa lo necesita, tu familia no lo necesita. Necesita la oración, necesita la intercesión. Cuando estamos en un letargo espiritual, el enemigo viene para robar, para matar y para hurtar. Pero cuando estamos despiertos obedeciendo la palabra de Dios, ¿qué hacemos inmediatamente? El enemigo viene para robar, para matar y para hurtar, porque él anda como león rugiente viendo a quién devorar, pero como estamos despiertos nos damos cuenta que fue el diablo y lo perseguimos y intercedemos y destruimos las obras del diablo para defender nuestra familia y nuestros territorios. ¿Comprende esto? Pero no se puede, dormido no podemos defender nada. Amén, ¿estás aquí? Dele un aplauso al Señor. Dormidos no podemos defender, sino despiertos. Ahora ya ve que no creer, por eso dice la Escritura, para que todo aquel que crea sea salvo, y el que no cree será condenado por no creer. Dice la Escritura, que el que no creyó será condenado por no creer. Amén. Está aquí, Jesús vino para que todo el que creyera en él sea salvo. Pero el que no cree es condenado, dice la Biblia, por no creer. Así que ese es el reto que tenemos. El reto es, diga conmigo, creer. Diga conmigo, yo creo en Jesús y en cada una de sus enseñanzas y en su palabra. Amén. Y voy a ponerla por obra. Entonces vamos a pedirle perdón a Dios allí, aunque lo hicimos ayer, vamos a hacerlo de nuevo hoy, porque hoy se lo traje para abrirle su entendimiento que por qué tenemos que obedecer. Amén. Entonces, por eso mucha gente no está en la iglesia hoy. Por eso mucha gente hoy no está en la iglesia, porque escuchó la palabra y dijo, eso no es para mí. ¿Y qué? Y no pusieron por obra la palabra. Y de repente estaban, pero no podían escuchar ni atrapar la palabra. Así que vamos a pedirle perdón a Dios para que Dios nos libre, nos guarde y podamos permanecer en su casa. Amén. Ahí donde está sentado, cierre sus ojos y Padre, conforme a la palabra que tú nos has enseñado en esta noche, yo reconozco que muchas veces en mi vida yo escuché tu palabra y aunque dije Dios me habló hoy, no lo puse por práctica y por eso te pido perdón. Yo reconozco que no he sido hacedora de tu palabra en muchas áreas de mi vida. Padre, yo reconozco en el nombre de Jesucristo que muchas veces me has revelado la palabra, la he recibido y la he tomado, pero luego no la he puesto por práctica. Por eso hoy te pedimos perdón. También tomo la responsabilidad de venir delante de usted en nombre de mi esposo y de mis hijos, de mi familia, de mis familiares. Venimos delante de ti a pedirte perdón en nombre de ellos, porque han escuchado la palabra, se les ha predicado, la han vivido, la han visto a través de nuestras vidas y no la han puesto por obra. Por eso te pedimos perdón hoy.
Padre, en nombre de aquellas personas que estuvieron en esta casa, que escucharon tu palabra y no la pusieron por obra, te pedimos perdón hoy. Retira de nuestras vidas toda consecuencia en el nombre de Jesucristo que haya traído a nosotros. Padre, remueve en esta noche todo espíritu de estupor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Remuévelo de nuestra familia. Remuévelo de nuestras casas. Y concédele la oportunidad de escuchar tu palabra. Y dale la fuerza del Espíritu para ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos hoy que traigas un despertar en ellos, un avivamiento para que se vuelvan a usted con pasión y con amor, en el nombre de Jesucristo. Padre, te pedimos hoy que traigas ese avivamiento, la fuerza del Espíritu. Saca toda pereza, todo letargo, todo lo que el espíritu de estupor produce en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo, para que podamos responder a tu llamado, a su voz, en el nombre de Jesús. Padre, hoy tomamos la autoridad en el nombre de Jesús para atar todo espíritu de estupor en nuestras vidas y arrancarlo de nosotros, y arrancarlo de nuestras vidas, y arrancarlo de nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, tomamos autoridad para arrancar este espíritu de nuestra casa, de nuestra familia, en el nombre de Jesucristo. Y hoy te pedimos que aumentes nuestra fe, que aumentes la fe de nuestra familia, que aumentes la fe de nuestros familiares. Hoy te pedimos, Padre, que aumentes la fe de tu pueblo, la fe de la iglesia, en el nombre de Jesucristo, para recibir la palabra, para recibir cada palabra de Jesucristo y ponerlas por obra, en el nombre de Jesús. Padre, hoy te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llénanos de tu presencia. Espíritu de Dios, ven a nuestras vidas. Espíritu de Dios, abre nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesucristo, se abren nuestros ojos espirituales. Yo declaro que se abren nuestros oídos espirituales. Padre, en el nombre de Jesucristo, para recibir tu palabra, para oír tu palabra y responder a ella. Hoy declaramos que por la sangre de Jesús, Padre, respondemos a tu palabra, respondemos a su llamado, respondemos, Padre Santo, a esa palabra revelada a nuestro espíritu, en el nombre de Jesucristo, y te damos gracias en esta noche, Señor. Padre, te pedimos que tu palabra nos limpie de toda contaminación, Padre. Nos limpie, Señor, de la cabeza a los pies, de toda contaminación que produjo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Hoy recibimos la vida en abundancia de Jesús. Hoy recibimos la fe. Hoy recibimos la gracia para orar, Padre. Hoy recibimos la fe y la gracia y el favor para estar delante de su presencia. Hoy recibimos la gracia, Padre Santo, para interceder. Hoy recibimos la gracia para creer. Hoy recibimos la gracia para actuar conforme a su palabra. Padre, hoy recibimos esa gracia que necesitamos para obedecer su palabra cada vez que la escuchamos. En el nombre de Jesucristo, Padre, en el nombre de Jesús. Levante su mano, vamos a orar por estas peticiones de oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy ponemos nuestras manos sobre estas peticiones para que usted, Señor, a través de la fe,
Señor, alcance a cada persona que ha llamado con una petición de oración. Padre, hoy te los presentamos a cada uno de ellos delante del trono de gracia y de favor. Hoy te los presentamos, mi Señor. Hoy presentamos su vida. Hoy presentamos, Señor, Padre Santo, sus necesidades. Hoy presentamos, Señor, Padre Santo, Señor, toda necesidad espiritual, toda necesidad emocional y toda necesidad material. Padre Santo, hoy declaramos esa unción del Espíritu, ese poder de la obra de Cristo sobre sus vidas. Hoy estamos declarando, Padre, en el nombre de Jesucristo, ese poder de Jesús, ese nombre libertador. Padre, hoy estamos declarando, Señor, el poder del reino de Dios sobre sus vidas y sobre sus casas. Usted los conoce, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, hoy estamos orando para que traigas la voluntad a su vida y desatamos esa vida de Jesús, Padre, esa vida de Jesús sobre ellos. Estamos desatando y declarando esa vida de Jesús sobre sus vidas. Padre, hoy también intercedemos por ello, para que sea removido todo espíritu de estupor, para que sea removido todo espíritu, Señor, que vino por conocer la palabra y no ser hacedores de tu palabra. Hoy, Padre Santo, estamos en el nombre de Jesucristo pidiendo en el nombre de Jesús, Padre, que tu reino sea establecido en sus casas, que tu reino sea establecido en sus corazones, que su reino sea establecido en sus pensamientos, que su reino sea establecido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre. Padre Santo, hoy oramos porque ellos han manifestado sus deseos, sus anhelos, pero presentamos delante de usted declarando ese poder sobrenatural, trayendo tu voluntad, que es perfecta y agradable, y oramos por un avivamiento, oramos por un despertar, oramos, Señor, por un despertar de este pueblo, Señor, hacia usted, por un despertar de este pueblo hacia su palabra. Oramos para que la gracia para orar, para la gracia, por la gracia para interceder, por la gracia para obedecer también venga sobre ellos, en el nombre de Jesucristo, Padre. Y declaramos milagros, prodigios y señales en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote toda gloria por cada milagro, dándote toda honra por cada milagro, todo reconocimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Dele un aplauso. Aleluya. Vamos a preparar nuestras ofrendas, nuestros diezmos esta noche y lo vamos a presentar delante del Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén. Diga gracias, Espíritu Santo, por esta palabra que nos has dado hoy. Dígale gracias, Espíritu Santo, por esta palabra que hoy nos has ministrado. Amén. El Señor va a traer revelación, mucha revelación a su pueblo. Amén. En este tiempo, ¿por qué? Porque el Señor nos va a ayudar a tener entendimiento de su palabra. Amén. Y nos va a dar la gracia para ponerla por obra. Amén. También nos da con ella la gracia para ponerla por obra, porque Él conoce nuestros corazones. Amén. Él conoce ese corazón del deseo de agradarle a Él. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Aquellas personas que nos miran por redes sociales pueden enviar sus donaciones, también sus ofrendas por PayPal, finanzas@cmsembradores.org. Gracias. Levante su mano. Vamos a levantar las manos. Falta acá un momentito. Acércate a ella, acércate a ella. Amén. Gloria al Señor. Levante sus manos y vamos a decirle, Padre, espéranos ahí, Giselle, exacto. Dígale, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Tomamos autoridad para reprender al devorador de nuestras finanzas, para reprender al devorador de nuestra economía. Y declarar en esta hora tu palabra
cielos abiertos y la bendición en sobreabundancia sobre todos nosotros, sobre todos los miembros de esta casa, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Jesús. Dios le bendiga. ¿Hay alguna persona que quiera hacer oración de fe, no? ¿Alguien que tenga una necesidad de oración? ¿Alguien que quiera hacer una oración de reconciliación, de arrepentimiento? ¿No? Gloria a Dios. Amén. Diga conmigo, somos una casa bendecida. Todo el mundo está sano aquí. Todo el mundo está libre aquí. Amén. Diga, estamos sanos, estamos libres, estamos prósperos. Porque la palabra de Dios hace esa obra en nosotros. Amén. Así que Dios le guarde, le bendiga. Regrese con bien a su casa. Amén.